Bueno, en un día difícil para Buenos Aires y para la capital, estamos con Fabio Ketlas, que lo llamamos especialmente porque eres especialista en todo lo que tenga que ver con el urbanismo, planificación de ciudades. Hay una cosa que hay que entender y que en los últimos 20 años empieza a haber un consenso universal en el mundo del planeamiento en torno de que las ciudades no van a ser en lo futuro mejores y peores porque puedan evitar estas catástrofes, que por supuesto los esfuerzos por evitar y minimizar y mitigar hay que hacerlo, sino que hay un corrimiento de la idea, lo que se llama la idea de la ciudad resiliente. O sea, qué capacidad tiene la ciudad para poder ponerse nuevamente en marcha a partir de estos sucesos. Y este no es un cambio que ha sido una renuncia, como diciendo, bueno, como una entrega conceptual, una entrega teórica, decir, bueno, como no podemos evitar las catástrofes, tenemos que preparar las ciudades para que sean resilientes. Lo cierto es que nosotros tenemos nosotros la civilización, tenemos unas estructuras urbanas y unas formas de vida, una forma de ocupación del territorio que hasta hace 30 o 40 años atrás, con dificultades, digamos, mostraba una cierta adaptación a la topografía preexistente y a los ciclos y a la recurrencia de problemas, etc. Y en los últimos, si uno ve, hay cuadros estadísticos de esto, si uno ve las catástrofes urbanas registradas por indicadores fiables, uno ve que en los últimos 30 años la curva crece exponencialmente para arriba. ¿Esto a qué se debe? Hay muchos motivos. Hay motivos que son ajenos a la condición humana, hay ciclos que son muy largos y son ajenos a la condición humana, hay motivos que son inmanentes a la condición humana y, por supuesto, el más importante de todo es que hay una baja tasa de gobierno sobre las dinámicas urbanas. ¿Qué quiere decir una baja tasa de gobierno? Las ciudades crecen aluvionalmente, las ciudades no crecen hacia donde los poderes públicos quieren que crezcan, no crecen como los poderes públicos quieren que crezcan, esos poderes públicos no tienen un nivel de relación con los actores sociales y territoriales adecuado, las ciudades crecen como pueden, aluvionalmente es la palabra adecuada, la gente se instala en los bordes de las ciudades, este no es un fenómeno excluyentemente argentino, impermeabiliza las ciudades, se instala en lugares bajos. Cuando se impermeabiliza significa que la ciudad deja de tener capacidad de absorción del agua. Las ciudades son como... A las ciudades entran alimentos, personas, recursos y de las ciudades salen bienes producidos, desechos, etc. Las ciudades funcionan como, en ese sentido, tienen una dinámica de organismo vivo. Y la circulación de los fluidos pluviales o de otro tipo de fluidos en las ciudades es una cosa que puede estudiarse, que puede regularse, que pueden hacerse esfuerzos por controlarse, etc. Hablar de esto en la Argentina hoy es como hablar de la solidez del sistema financiero en el medio de una corrida bancaria. O sea, es un poco que... Yo voy a tratar de ponerte la reflexión un poquito más allá. La Argentina tiene en el 1% del territorio viviendo el 40% de la población. Y no hoy, no en el gobierno de Kirchner, no en el gobierno de Duhalde, no en el gobierno de Alfonsín, voy a hacer una paréntesis ahí, no en el gobierno militar, etc., no ha tenido una estrategia territorial adecuada a lo largo de todo el siglo XX. ¿Por qué digo esto? No hay ninguna política de ordenamiento metropolitano. Olvidémonos del área metropolitana de Buenos Aires. Bueno, en La Plata está pasando una catástrofe y La Plata es un área metropolitana, digamos, ¿no? En el área metropolitana de Buenos Aires, La Plata, Rosario, Córdoba. Ahora, la pregunta del millón era, y lo voy a atar con la actualidad de hoy, ¿era inevitable que esto pase? Para darle un sentido de coyuntura, que yo siempre sé que los periodistas dicen, bueno, la noticia es la coyuntura, veamos una cosa de corto plazo. Durante 10 años nosotros subsidiamos el uso de los servicios públicos y no subsidiamos la infraestructura pública. Supongamos que el excedente económico, la famosa renta agropecuaria que la quisimos aprovechar, el 35% de retenciones, el famoso excedente, queríamos dar una utilidad social y en vez de subsidiar el uso de los servicios públicos los cobrábamos a una tasa de retorno razonable para las empresas, pero el Estado se hacía cargo de subsidiar la infraestructura pública. ¿Qué resultado tendríamos hoy si hubiéramos hundido esa plata en infraestructura pública y no en uso de los servicios públicos? Yo te doy un ejemplo que no viene al caso, pero y además nadie se va a morir por eso, creo. Pero hace poco, por última vez, lo había hecho 2 años antes, 3 años antes, viajé por una autopista que va de Rosario a Córdoba. Y cuando vos la mirás, esa autopista, que va por el medio de la nada, porque en realidad se hizo un trazado que no pasa por arriba de pequeñas ciudades, sino que
a 10 o 15 o 7 kilómetros de pequeños pueblos que hay en el camino, arriba de esa autopista, no solamente no hay una sola estación de servicio, 400 kilómetros de largo, sino que además no existen los docks preparados para que se puedan construir, que se tuvieron que volver a romper ahora la ruta que ya estaba hecha para poder armar los lugares donde se van a poner en algún momento las estaciones de servicio. Es decir, que planean una estación de servicio, una ruta de 400 kilómetros, el Estado Nacional, y no piensa que alguien tiene que poner nafta. Entonces, la pregunta es, esa fue tal vez la obra más significativa que se hizo durante todo el gobierno de Kirchner, que fue esta autopista viejamente, de muchos años, pedida por los cordobeses y por los rosarinos. ¿Qué clase de gente es capaz de planificar así? Es decir, la pregunta es, ¿esa es la gente que nos está manejando el país? Abre un debate, por ejemplo, yo voy a abrir debates de lo que vos dijiste. Abriría un debate razonable si 10 minutos más de velocidad entre Rosario y Córdoba justifican que la autopista no atienda también más adecuadamente a ciudades ribereñas por donde pasa. Vamos a suponer que 2 o 3 curvas hubiera permitido, con 15 kilómetros, con 20 kilómetros más, que son 10 minutos más de viaje, acercarse a las ciudades. Porque ahora una autopista que pasa a 4 kilómetros de una ciudad, lo que va a hacer es que esa ciudad crezca hacia el lado de la autopista, pero que crezca anormalmente hacia el lugar de la autopista. Porque la autopista no se acercó a la ciudad, y el intendente de esa ciudad va a tener que llevarle servicios a la estación de servicio que está a 4 kilómetros, porque va a precisar agua, va a precisar electricidad, cuando tiene todo el casco urbano acá, y a 4 kilómetros razonablemente, o a 15, sí, se va a instalar una estación de servicio y va a tener que llevar un tendido de red eléctrica durante 15 kilómetros para un cliente. Entonces, esa es una cosa que uno podría plantearse. Yo, por supuesto, que estoy a favor, y más entre Rosario y Córdoba, no hay duda de que se precisaba una autovía, y probablemente la Argentina precise... Perdón, la gente se queda parada sin nafta, ¿sabes? Porque no hay ningún cartel además que diga cargue, por la duda cargue nafta. Se quedan parados en medio de la ruta, los que van por primera vez, ¿no? Bueno, las discusiones en torno de planeamiento territorial son muchas. Cuando yo digo... No, pero perdón, yo a lo que voy, vos hablas de planeamiento, yo lo que estoy diciendo es que acá ni siquiera hubo falta no, de planeamiento. Eso es sentido común y es mucho menos... Ahora, cuando yo digo subsidia el consumo de servicios públicos en vez de subsidiar la infraestructura, en los sectores de más bajos ingresos, los servicios públicos constituyen... En los sectores de más altos ingresos, el pago de servicios públicos es insignificante en su presupuesto. Pero en los sectores más bajos ingresos no es insignificante en su presupuesto. Entonces, hacer la vida ostensiblemente y artificialmente más económica en los sectores de más bajos ingresos es facilitar o estimular la movilidad de los sectores más bajos ingresos a las áreas más subsidiadas, ¿no? Entonces, y aparte hay una ley de oro. Esto te pasa con el celular o te pasa con cualquier cosa. Vos podés estimular el consumo sobre un cierto soporte infraestructural hasta que el soporte infraestructural da. Sí. Porque el subte puede llevar la gente que lleva, el tren puede llevar la gente que lleva. Vos tenés 20 millones de celulares y X cantidad de antenas, andan bien. Tenés 30 millones de celulares y la misma antena ya anda más o menos. Tenés 40 millones de celulares y la misma cantidad de antenas empiezan a andar mal. 45 millones de celulares andan como una catástrofe. Así, o sea que vos mientras estimulás el consumo, tenés que soportar con inversión que ese consumo sea posible. Ahora, acá viene la cuestión. Si vos estimulás el consumo de los servicios públicos y no sostenés una inversión que organice el territorio, a una lluvia de 150 milímetros o a un tren a 20 kilómetros, siempre estás a la vuelta de un gran problema. Porque todo el consumo de servicios públicos, sea suelo urbano, carretera, etcétera, requiere de un soporte y de una organización infraestructural. ¿Qué efecto? Porque mucha gente habla de que el DOT que se construyó en ese lugar produjo, lo dicen los vecinos, ha salido en algunos medios de comunicación, dicen que eso fue hecho de una manera irracional, que no se previó los efectos que se iba a tener y que gran parte de esto que está pasando en un lugar donde antes no pasaban cosas, empezaron a pasar por la presencia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo funciona el DOT para producir estas inundaciones? La ciudad tiene, no voy a decir si es excelente, pero tiene un plan hidráulico aprobado sobre fines del año 97, 98, 99. Gobernaba de la Rúa, tiene un plan hidráulico con un conjunto de líneas directrices, que hay que encararlo, hay que financiarlo y hay que llevarlo adelante, la canalización de los arroyos, etc. Porque si no, no me voy a concentrar en el DOC, voy a responderlo del DOC a través de otro ejemplo. Vos por tu edad debés tener memoria que en los años 60, 70 u 80, cada vez que llovían 4 gotas en Buenos Aires, ¿cuál era el barrio que se inundaba? Pompeya. La Boca o Pompeya. La Boca y Pompeya. Barracas, La Boca y Pompeya.
¿Se inundaron ahora? No. Porque hay una obra hecha sobre el riachuelo en la época de la Rúa, muy buena, que en los últimos 20 años vos no habrás oído que se inundó Parque Patricio, ni La Boca, ni Pompeya. Pero sin embargo en los 70 o en los 80 vos no escuchabas que se inundaba ni Belgrano ni Núñez. ¿Está claro? Entonces ahora hay sudestada y lluvia, y como no se la ribera sur de la ciudad no se inunda porque hay una obra de contención muy buena, se inunda la ribera norte. Entonces, como esto era obvio, digamos, el agua va buscando su curso, digamos, entonces los desagotes tienen un problema importante. En ese plan hidráulico, que no está cerrado, había alternativas. Por ejemplo, y yo no soy un experto en cuestiones hídricas, por ejemplo, durante la gestión de Ibarra se propuso la creación de 26 depósitos, contenedores de grandes volúmenes de agua en el subsuelo de la ciudad. 26 grandes piletones, ¿Para qué contenedores. Sirven para casos como este, porque esos 26 piletones, porque en esto que pasó, como el río no estaba decididamente alto, el problema es un problema de momentáneo, digamos. Si la misma cantidad de agua, en vez de caer en 4 horas, hubiera caído en 2 días, probablemente la gente no se hubiera inundado, porque digamos, los pluvioles se hubieran sacado del agua, etcétera, etcétera. Como el ritmo de caída era mucho más rápido que el ritmo de salida, vos tenés un problema momentáneo que le arruina la vida a un montón de personas y hay gente que muere, por supuesto. En el sistema de contenedores, si vos en ese momento lo tenías vacío, un montón de ese agua iba al sistema de contenedores y a vos te daba 1, 2 o 3 horas de tiempo que son valiosísimos para organizar las operaciones de rescate, para avisarle a la gente. No es lo mismo las 3 de la mañana que las 7 de la mañana, no es lo mismo que el agua te suba de a poco. ¿Cuánto tiene que tener un contenedor? ¿Qué tamaño? Bueno, eran enormes. A ver, ese es otro debate. ¿Qué pasó? Se dejó de lado la estrategia de los contenedores para pasar a la estrategia de que los canales funcionen mejor, que no era tan necesario el tema de los contenedores y se empezó con el Maldonado. Acá no es un debate si la de los canales funcionando mejor o la de los contenedores. Tenemos que llevar adelante una estrategia que seguramente va a tener que ser desplegada por más de un gobierno y va a tener que ser financiada por mucho más tiempo que un periodo, y asumir que la ciudad de Buenos Aires, en estas condiciones climáticas que está siempre al borde de un episodio, no digo como el de ayer, pero de episodios de evacuación, de suspensión de electricidad, etcétera, etcétera, y que van a ocurrir frecuentemente, una vez por año, 2 veces por año, una vez cada 2 años, etcétera, con más frecuencia que lo que ocurrían antes. Y la ciudad lo que tiene que tener preparado es su aparato de resiliencia. ¿Qué es su aparato de resiliencia? ¿Está la gente que va a buscar a las otras personas entrenada para esa circunstancia? ¿Están los lugares adecuadamente preparados? ¿Estamos en capacidad de restablecer los servicios rápidamente? ¿Estamos en condiciones? Porque que la ciudad cambió su régimen de lluvia y está impermeabilizada y que tiene un problema para cuando llueve mucha agua, eso es una cosa que es así. Ahora, en la Argentina, voy a poner ejemplos argentinos para no irnos. En la Argentina hay una ciudad que está en una zona que está mucho peor objetivamente, pero mucho mejor preparada, la ciudad de Santa Fe. La ciudad de Santa Fe, que viene de un episodio catastrófico como fue en el año 2003, el fallecimiento de las personas por esta obra no terminada de contención del río Salado. La ciudad de Santa Fe está en el lecho aluvional del río Paraná. Cuando llueve y el río está alto está en un problema, pero ha desplegado un montón de acciones de entrenamiento de personal, monitoreo, cámaras, seguimiento, mantenimiento de pluviales, etcétera, etcétera. Entonces, a la situación de peligro objetivo le añade una situación de entrenamiento de su aparato público que le permite enfrentar ese peligro de una manera adecuada. El caso de la ciudad de Buenos Aires y del área metropolitana es que estamos en una situación de peligro objetivo sin tener preparación por parte de los poderes públicos para enfrentar esa situación. Que le responda a Aníbal Fernández, a Macri, que por la obra del Medrano le pregunte a su primo de Vicente López, y es gracioso, digamos, si no fuera trágico. Una obra que atraviesa 2 jurisdicciones precisa de un acuerdo interjurisdiccional y seguramente por los montos a invertir de una intervención federal adecuada, al menos en el principio de no objeción para el financiamiento. Y yo no digo que sea mejor la canalización de los canales que el sistema de Ibarra, solo lo puse como ejemplo, que no terminamos de desplegar una de las estrategias, empezamos a desplegar otra y la otra es incompleta. No sé si está chillando la cámara, se está quedando sin... Bueno. Que se joda. Prende la otra. Bueno, si quisiésemos
resolver como para que estas cosas, dentro de lo posible, no vuelvan a suceder y que las aguas fluyan? ¿Cuánto tiempo se requiere para eso? 20 años. 20 años quiere decir que hasta los 20 años podemos tener todavía problemas. Bueno, si durante 20 si se pueden hacer todo lo que tienen que hacer. Nosotros en 20 años tenemos que hacer esto que... esbozo un plan acá. Sí. La ciudad de Buenos Aires crece a un ritmo de 1,5 millones de habitantes entre censos. O sea, se traga un Rosario cada 10 años. ¿No? Cuando se hacen las notas periodísticas tan lindas y tan simpáticas que la gente con ganas de irse al campo, la gente que tiene ganas de irse a los pequeños pueblos interiores del campo es la gente de clase media alta, que es profesional o que tiene una capacidad económica y opta por una calidad de vida supuestamente mejor y hace una preferencia y maravilloso, pero los pobres de esos mismos lugares, sin agua ni cloaca en esos lugares, sin colegios secundarios en muchos pueblos de esos lugares de Argentina, van a las áreas metropolitanas donde los servicios públicos por un montón de motivos están más accesibles, donde en la tómbola de conseguir o no conseguir trabajo, conseguir o no conseguir un plan, está más disponible, etcétera, etcétera. O sea que el primero sobre lo que tiene que operar la Argentina es evitar que las áreas metropolitanas sean algo así como la meca de la gente humilde. En la Argentina el mapa demográfico se conoce, o sea, sabemos cuáles son las provincias proveedoras de demografía y cuáles no. En el área metropolitana de Buenos Aires no hay mendocinos prácticamente, no hay puntanos con el éxito de su política industrial, no hay patagónicos, hay chaqueños, correntinos, santiagueños, formoseños, catamarqueños. O sea, sabemos que el NEA-NOA son los grandes proveedores de migración. O sea que la Argentina precisa darse una política de reequilibrio territorial para que la ciudad de Buenos Aires, en vez de crecer 1,5 millones entre censos, un gran éxito sea que crezcamos 500.000 entre censos. La segunda cuestión es que para crecer 500.000 y no crecer de cualquier manera, tenemos que producir suelo urbano en las áreas metropolitanas. O sea, que la gente no tiene que asentarse en cualquier lugar. Los gobiernos locales del segundo y el tercer cordón tienen que comprar suelo privado, lotearlo y proveerle calles abiertas y establecer un criterio de edificación que lo lleven adelante ellos con autoconstrucción de cuánto tiene que quedar descubierto y cuánto no tiene que quedar descubierto, y eso es mucho mejor mucho mejor en términos de ciudadanía, de crecimiento de ciudad, de equidad, de lo que fuera. O sea, hay que proveer suelo urbano. La tercera buena cuestión es las cuestiones de infraestructura básica. Las cuestiones de infraestructura básica, que son mucha plata, se amortizan a 50 años. Es ilógico que un gobierno quiera enfrentar con su presupuesto ordinario, cuando en los debates, como yo escuchaba ayer, le decían yo no tengo ninguna defensa en especial por el gobierno Macri, pero decía, bueno, pero la ciudad es una ciudad rica, pero ni las ciudades más ricas del mundo enfrentan estas obras de infraestructura con plata de su presupuesto cotidiano. Sacan un crédito a 30 años y lo pagan a 30 años. Ni Londres ni Nueva York, con su presupuesto ordinario, enfrentan las grandes obras de infraestructura. O sea, en la chicana le exigimos a la Ciudad de Buenos Aires algo que es ilógico que se haga. Porque si el gobierno de la ciudad dejara de hacer un montón de cosas para hacer eso, también produciría un conjunto de perjuicios sociales enormes. Bueno, y el otro gran tema es entender que la vida urbana tiene un costo. O sea, la ciudad nos provee de un montón de cosas, beneficios culturales, interacción, enriquecimiento personal, y vivir en ciudades tiene un costo. En la ciudad de Buenos Aires, hay que decirlo, digamos, en términos de tributación se vive muchísimo más barato que las ciudades con las que nos gusta compararnos. O sea, una propiedad inmueble en cualquier ciudad del mundo, estas que nos gusta visitar, etcétera, paga entre el 0,8 y el 1% anual de retribución para el gobierno local. En Argentina ahora está arañando el 0,2 o el 0,3 al año, que es muy poco. Y esa es una adecuación que va a haber que hacerla en el tiempo, porque ese esfuerzo a favor del gobierno local debería implicar como contraprestación la disminución de algunos tributos del orden nacional que sí son desproporcionados. Este es un debate por la guita también, digamos. Quiere decir que de alguna manera tenemos lo que pagamos. De alguna manera tenemos lo que pagamos, pero no tan así, porque las facultades tributarias que tiene el gobierno nacional le ha permitido también cobrar por encima de las prestaciones que brinda, o no, porque a mí me gusta la idea de un Estado potente financieramente y fiscalmente, pero que haciendo esfuerzos de reequilibrio territorial que nos permita un uso más eficiente de nuestro territorio. La Argentina debería darse la epopeya de constituir 80 o 100 ciudades que crezcan mucho más que el promedio de crecimiento demográfico del país durante mucho más tiempo, y eso, una ciudad que hoy es de 50 o 70 mil habitantes con 100.000 estaría bárbaro,
digamos, 120.000, porque aparte, al revés, ahí esos 20 o 30.000 consumidores adicionales le podrían producir más bienes culturales, probablemente que aparezcan servicios públicos de alta complejidad como una universidad, etcétera, etcétera. O sea que le agregan y no le restan. Y el área metropolitana empezar a pensarla como problema. Por último, y considerando la situación en la que estamos y la poca inversión que hubo y el hecho de que no se toman las cosas como se debieran tomar, ¿qué podemos esperar? ¿Qué otras cosas podemos esperar que nos pasen en estos años en la ciudad, dada las condiciones? Nosotros no tuvimos sudestada con este agua. Sí. No se combinó con sudestada, que el agua tardaría mucho más en salir y el problema sería severísimo. Quiero aclarar eso. Nosotros destruimos el cordón verde de La Plata y de Buenos Aires. Alegremente hicimos la autopista del oeste y urbanizamos a marcha forzada todo el oeste hasta Pilar, porque le permitimos la accesibilidad en auto a una velocidad, digamos, le mejoramos mucho la velocidad en la década del 90, y nadie se preguntó si tener un oeste verde era una amortiguación de escurrientes, etcétera, etcétera, y nadie se lo planteó, digamos, ¿no? Entonces, podemos esperar un montón de cosas, porque si hacemos pequeñas cosas, esperando algún resultado pequeño, que nos mandamos una macana pequeña. Si hacemos una autopista como la del oeste y ponemos 350.000 personas donde no las había, capaz que nos mandamos una macana grande. Y a veces, como tenemos esa inclinación hacia lo magno en la Argentina, nos mandamos macanas grandes. El tema, y este tema que digo de los cinturones verdes, no es un detalle menor, porque el hecho que lo haya perdido, prácticamente perdido, la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de La Plata y la ciudad de Santa Fe, es para que los intendentes de ciudades de 100, 150.000 habitantes que tienen un cordón verde alrededor, no piensen que exclusivamente qué linda oportunidad para hacer un country, sino que para que piensen su territorio como complejidad. No tengo nada contra los country, tengo mucho contra los country, pero no particularmente por esto. Lo que digo es que ese modelo de urbanización no es sin consecuencias. Algunas consecuencias trae. Muchas gracias. Gracias a vos.